En el día de hoy escuchaba a un candidato a la alcaldía de nuestro pueblo, que es esposo de una hermana de nuestra iglesia, hablar de 4 crímenes en poco tiempo, 4 asesinatos. Un comerciante que estaba bajando la puerta, la joven profesora a pocos metros de su casa. Y la verdad es que el pueblo no es como era antes. Uno podía caminar de noche con toda libertad y la criminalidad ha aumentado. También ha aumentado el tráfico. Algunos de ustedes que salían de sus lugares de trabajo a las 6 de la tarde llegaban a su casa en 15 minutos. Ahora es probable que duren 2 horas. Y llegan a la iglesia a las 8 de la noche o a su casa a las 8 de la noche cansados a hacer oficio. Pero también ha cambiado el papel de la mujer en el hogar. Antes los hombres llegábamos, encontrábamos a nuestras esposas, algunas en rolo, con una batica, ¿verdad? Talco. Yo no sé por qué antes se ponían talco las mujeres en el pecho, ponían talco que llevaba hasta aquí. Era que no había aire acondicionado. Se ponían talco. Y era todo tan fascinante, pero ya no es así. Ya ella llega del trabajo, entra por una puerta cansada y él también. Y la iglesia no está exonerada de los cambios sociales que se van dando en el mundo. Y nos hace pensar cómo va a ser la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros como iglesia en San Cristóbal, por la misericordia del Señor, hemos visto cómo nuestra iglesia, en su misericordia, el Señor ha ido añadiendo cada día a los que han de ser salvos. De hecho, me parece que el domingo había problemas con los asientos. ¿Es así? Creo que no había asiento donde sentarse, tuvieron que esperarse ahí atrás hasta que los niños salieran y poder encontrar sitio donde sentarse. Y la iglesia estaba completamente llena, lo que indica que la iglesia ha crecido, pero estamos preocupados por el discipulado de esa gente. No basta con tener una iglesia llena. No tenemos el síndrome de iglesia full. Nosotros anhelamos que las personas que pertenezcan a esta iglesia sean creyentes maduros, que crezcan en la fe, que tengan relación los unos con los otros. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y qué bueno que la manera en la cual lo hacemos no es la correcta, porque es una manera heredada cuando la iglesia se hizo romana. La palabra basilea o basilio era la palabra que se le daba a los edificios romanos. Y la iglesia no contaba con edificios hasta después que Constantino se hizo cristiano y Mónica, su madre, hizo algunas capillas, algunos templos en Jerusalén, y en la misma Roma empezaron a utilizarse edificios que eran edificios de forma gubernamental, con una nave central y algunas laterales, y en el fondo una sola persona que hable. Este modelo de mucha gente que se sienta y oye a uno que habla es un modelo que se adoptó después que la iglesia se hizo romana, pero no era el modelo bíblico. Así es que cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos que la Biblia tenía un modelo de cómo era la iglesia. En un libro llamado La Segunda Reforma, de un autor apellido Pickman, él dice que la iglesia era una institución que volaba con 2 alas.
un ala donde había un lugar donde se reunían de manera pública una gran cantidad de personas, y otra ala donde habían pequeños grupos. Cuando la iglesia pasó a ser una iglesia romana, esa ala le fue cortada. Y como toda ave, que una ala queda atrofiada, el ave no puede volar y se queda dando vueltas en círculos y no logra despegar. Pues eso pasa con la iglesia. La iglesia hoy en día es, en muchos lugares, un espectáculo. Mucha gente que se junta, canta, gozan en la canción. Los que cantan son expertos. No canta todo el mundo, tienen que ser personas especializadas, guitarrista especializado, pianista especializado, todo el mundo especializado. Pero cuando nosotros nos adentramos a las escrituras y vemos cuál era el modelo de la primera iglesia, nos damos cuenta de que no era así, que fueron modelos que nosotros fuimos adoptando. Así es que esa soledad que vive la gente en el día de hoy, los niveles de criminalidad, la creciente población que hace que haya cada vez más tráfico y se haga más difícil, nos hace volver a las Escrituras, al modelo que presenta el Nuevo Testamento, que es el modelo doble, el modelo de células y el modelo del templo. Por eso, en Hechos capítulo 2, 41, 42, dice las siguientes palabras: y perseverando cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que usted encuentra dos cosas: perseverando cada día en el templo. Así que había un lugar donde iban y se juntaba mucha gente, ¿no? Ese lugar grande, esa ala de la iglesia. Pero había otra ala chiquita, y perseverando en el templo. Pero el templo era lo único. ¿Iban solamente al templo? No. Dice, y persevera, y partiendo el pan cada día en las casas. Aquí Lucas utiliza dos figuras del lenguaje que tienen el nombre de metonimias. Una metonimia es un tropo, un lenguaje metafórico, por el cual, a través de una de las características de las cosas, yo defino la cosa en sí. Yo defino la cosa completa. Cuando yo digo, por ejemplo, bendito Señor, gracias por las manos que prepararon estas comidas. Sabemos que no fueron dos manos que iban solas y preparaban la comida, que era una persona que estaba preparando. Y habían allí como 10,000 almas. No podemos llegar a pensar que era un local, un estadio vacío y habían 10,000 almas. No, está hablando de 10,000 personas, pero el término que utiliza almas se está refiriendo en un lenguaje figurado a una metonimia, por una característica del ser humano. Así que dice, y partiendo el pan. ¿Qué era? Partir el pan. Era de verdad que partían el pan y cada uno decía, dame un pedazo de pan de agua ahí, que yo tengo un chin de hambre, con un pan de agua, eso yo tengo, y dame un chin de mantequilla. No, partir el pan era la Santa Cena. Y partiendo el pan en las casas. ¿Y qué eran las casas? Las casas, como veremos más adelante, era una metonimia que se refería a la iglesia. Y ustedes van a ver conmigo, por favor, acompáñenme en sus Biblias, ustedes en esta ocasión, para demostrarles a ustedes de qué manera las casas eran los templos. Vamos a Romanos 16:5, Anthony, Michelle, Hechos 2, 41 al 42, Ramón, 2 Timoteo 1:16, Adrián, 2 Timoteo 4:19, Adonai, 1 Corintios 16:19, Alberto, Colosenses 4:15, ¿cómo es que tú te llamas? ¿Amoy? ¿Moy, cómo que te llamas tú? Alessi, para relajarte, hombre. A Filemón 1:2, Filemón, Yajaira, Hechos 5:42, y Judy, Hechos 20:20. Así es que tienen ustedes una gran cantidad de textos que ustedes van a leer. Pero ¿qué quiero con estos textos? Con estos textos yo quiero demostrarles a ustedes que cuando utiliza la palabra casas, no se está refiriendo a una casa de familia, sino el hecho de que las iglesias se reunían en las casas. Y llegó a ser tan popular el hecho de que al ser las casas el lugar donde se reunían, esa fuera la iglesia.
Así que vamos a ver el texto que se encuentra en Romanos 16:5. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, hace una serie de saludos. Romanos 16 se caracteriza por los saludos. Si le preguntan de ustedes Romanos 16, alguien me decía el día pasado, porque Romanos 15 dice, recibid al débil en la fe. Digo, no. Romanos 16 dijo, recibid al débil en la fe. Digo, no, ese es Romanos 15. Romanos 16 está hablando de saludo. Pablo se encarga de saludar muchísima gente. Y el 14, usted se va dando cuenta, el 14 está diciendo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El capítulo 15, así los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. El 16, entonces, Pablo empieza a saludar. Así que Romanos 16:5, el que lo tenga, por favor. Saludad a la iglesia que está en su casa. No le ponga a su hijo Epeneto. No le ponga ese nombre, por favor. Nadie se le ocurra. Porque entonces le van a decir Epenetico. Entonces es todavía peor. Así es que saludad ¿a quién? A la iglesia de tu casa. A la iglesia de tu casa. ¿Qué te está diciendo? ¿Dónde está la iglesia? ¿En un templo? ¿En la avenida Constitución? No. Saludad a la iglesia de tu casa. Michelle, el que sigue. Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese no era el texto. Yo quería el otro que decía, y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón. Pero ese también es válido. Vamos a ver buscándolo, pero tú lo vas a encontrar creo que en el 1. ¿Cuál? El 46, un chima para adelante, perdón. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estamos avanzando, señor, tenemos un micrófono. Otra vez dile, por favor, que me gustó. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Ustedes se dan cuenta del detalle de los dos lugares? Perseverando cada día en el templo. Allí en el templo estaban los apóstoles, allí había un movimiento, allí se predicaba la palabra, allí se gozaba, pero también iban a las casas y partiendo el pan en las casas. ¿Cuál es el problema de la iglesia actual? Que se ha quedado con un ala, el templo nada más. Entonces la gente no se conoce, la gente no sabe dónde vive nadie, somos desconocidos. No sabemos las necesidades de los demás. No compartimos, no comemos juntos, nunca comemos juntos. No nos conocemos. Entonces somos desconocidos, un grupo de desconocidos que se reúnen a adorar a un Dios invisible y luego todos se van a su casa siguiendo el mismo Dios desconocido. El texto nos dice las dos cosas. Ellos perseveraban en las casas y partían el pan en las casas y perseveraban en el templo. El próximo texto, por favor, Ramón. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Tenga, Señor, misericordia de la casa de Onesíforo. La gente inmediatamente piensa en su mujer, sus hijos. No, Pablo está hablando de una iglesia. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Qué era esa casa? Era una iglesia, era un grupo de hermanos de 15 o 20 personas que se reunían ahí. Esa era la casa. Entonces le ponían los nombres. Lo encuentra usted en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Por qué se ha informado por los de Cloé que hay entre vosotros divisiones? ¿Quiénes eran esos los de Cloé? Los de Cloé eran los de la casa de Cloé. Ahí ese era el papá de la casa. Bueno, pues en esa casa había una iglesia. Entonces, les pido, hermano, a los corintios, que consideréis a los de la familia de Estéfanas. Ellos se han dedicado por entero a la obra del Señor. Aquí encontramos ya una familia, ¿no? Que puede estar en una casa, pero era una familia. Así es que vean ustedes. Seguimos con el próximo texto, por favor. Mi demostración de esta tesis es que el término casas es iglesia. Esa es la tesis que estoy demostrando aquí ahora mismo. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Saludad a Aquila y a Prisca y a la casa de Onesíforo.
Yo creo que mencionamos un Onesíforo hace un momento que no se avergonzó de mis pensiones. ¿Se dan cuenta cómo todo está conectado? ¿Cómo está conectado? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque no se avergonzó de mis impresiones. Saludad a Aquila y Priscila y a la casa de Onesíforo. Ah, el mismo personaje. ¡Oh, qué bien! Es como la Biblia se va interconectando. El próximo texto, por favor. Dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila con la iglesia que está en el templo, la hermosa, en el templo del Coliseo Romano, no con la iglesia que está en su casa. Os saludan, la iglesia que daba Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan ustedes de Aquila y Priscila? A veces la gente dice, ay, sí, Aquila era la hembra y Priscila era el varón. No. Sí, porque se parece a Aquila, ¿verdad? Aquila y Priscila, no, Aquila era el varón. Él es el varón, ¿verdad? Sí, el varón, sí. Mira, me miró como... Aquila es el macho y Priscila es la hembra. Sí, hubiera sido Aquiles. Aquiles, sí. Pero este es Aquila, va el macho. Sí. El próximo texto. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Otra vez. La iglesia que está en la casa de Ninfas. ¿Era la iglesia un templo? No, la iglesia estaba en casa de mucha gente. En pequeñas casas. El próximo. Filemón 1:2. 1:2. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí le está dirigiendo la carta a él mismo. La iglesia que está en tu casa. Por eso es que ustedes se dan cuenta que el concepto de iglesia cambia. Yo quiero que alguien busque Hechos capítulo 13, versículo 1 y vean un detalle que ahí se da, que hasta los teólogos verdugos, los verdugazos, lo han pasado por alto y cuando se lo pregunto dan una patinadita. Yo no sé por qué patina todo el mundo ahí, pero la verdad es que yo patiné y donde yo patiné, pues otro patina también. Y eso no es común que no patinemos, pero hay un detalle que casi todo el mundo pasa por alto ahí. En Hechos capítulo 13, versículo 1, alguien que lo lea. El micrófono, por favor, que lo necesitan para la grabación. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Párate ahí. Eso lo escribe Lucas en el libro de los Hechos. ¿Cierto? Si es en el libro de los Hechos, debemos coincidir en que cuando Lucas termina el libro de los Hechos, en el último capítulo, Pablo está en una casa alquilada en Roma. Sí, tomamos el dato histórico que Pablo fue muerto después del incendio de Nerón o del incendio de Roma, muerto por Nerón, tenemos que concluir en qué año murió Pablo. Cerca del 70. ¿Alguien le da menos? Si Roma fue incendiada en el 67, ¿cómo en qué año debió haber muerto Pablo? 68. Bien. ¿En qué año murió Cristo? 30, ¿verdad? Pues tenía 30, por lo menos el 33. Pero si hay un error de 4 años, es posible que el Señor tuviera menos, que tuviera 29. Porque el texto lo que dice es, cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía como 30 años, no dice 30. Detalle que pasamos por alto. Él se veía como de 30 años, pero el Señor era sobrio y cualquier muchacho de 27 años, con la sobriedad del Señor, puede parecer de 30 años, como 30 años. Pero suponte que el Señor tenga 30. Si esos 30, suponga usted que el Señor muere, ¿qué tiempo usted le da para que haya una iglesia en Antioquía? Calculemos, señor hermano, hay que meter matemáticas para estudiar bíblica. ¿Qué tiempo usted le da, más o menos, para que haya una iglesia en Antioquía después de la muerte del Señor?
10 años, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia que ya está full, ¿eh? Ya esa iglesia tiene profetas, maestros, esa iglesia está completa. ¿Ustedes creen que el Señor murió y a los 5 años, 6 años, 6 años? El caso de Cornelio, para que ustedes tengan una idea, que aparece en Hechos capítulo 10, fue 10 años después. Aunque usted lo vea ahí pegado, habían pasado como 10 años. Por eso Pedro, cuando da el reporte, dice, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Está hablando de como que eso es mucho tiempo para atrás, en el capítulo 10. De manera que tenemos que estar hablando de que cuando eso se escribió fue en el año aproximadamente 67. Ahora hay un detalle que es el que yo quiero que ustedes vean. ¿En qué tiempo está? ¿Cómo es posible que una iglesia para ese tiempo tenga que usar ese verbo? ¿En qué tiempo? Díganme. ¿Cuántas veces usa el pasado ahí? Había, ya un pasado, ¿verdad? Sigue. Estaba. Entonces, ¿qué le indica a usted de la iglesia de Antioquía en el momento en el cual la epístola es escrita? ¿Cómo es? Dígalo sin miedo. Que ya no existía. ¿Y cómo es posible que una iglesia, que Cristo muere en el 30 y hay una ciudad tan grande, ya a el momento en que he escrito el libro de los Hechos, ya no existe? Porque la iglesia no es el local, la iglesia son las personas. La iglesia es la gente. Si mañana nosotros no estamos aquí y los que están son Abdiel, y está Yulisa, Yuliel, y está Isabela, y está Nelly, y está Samirita, y eso está ahí. Se puede decir, la iglesia que estaba aquí, que pastoreaba el pastor Samuel, había un diácono aquí que se llamaba Ramón. Esa iglesia, la iglesia que estaba, pero ya esa iglesia no está. Porque la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia es la gente. Por eso Lucas está tan claro. Y dice, había en la iglesia que estaba. No es que no había creyentes, había muchos. Pero ese grupo ya no estaba ahí. Algunos habían muerto y otros ya estaban en otro lugar. Así que como iglesia, ellos no estaban ahí. Seguimos con el próximo texto para que vean, hermanos, qué importancia tiene el hecho de que la iglesia es la gente. La iglesia es la gente. Seguimos con Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por la casa. Los testigos de Jehová creen que ese texto quiere decir que todos los días en el templo y por las casas, ellos iban a la casa de todos los inconversos. Tum, 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 tum. Saludos, sí, somos los vendedores de la atalaya. ¿Cómo? Pero yo estoy fregando ahora, no importa. Salga, venga. Y sale la muchacha, lavando el agua con agua corrida en pantalones cortos. Y ahí está el vendedor de la atalaya con una corbata afuera. Porque tú sabes, dice que por la casa. Señores, que predicaban en el templo y hacían culto en las casas. Por las casas. No era que ahí andaban el pueblo entero tocándole la puerta a la gente. Era que hacían culto en el templo y mañana decía, bueno, en la casa de Ramón se va a reunir un grupo y allá van a estar todos los vecinos. Y entonces en ese sentido, en el templo y por las casas, en la casa tuya, en la tuya, en la tuya, en la tuya, en la casa de cada uno de nosotros, invitamos a nuestros vecinos y entonces ahí le predicamos el evangelio. Por eso alguien me preguntó, ¿y en esta iglesia no tienen plan evangelístico de ir a los parques y cosas? No, aquí no tenemos plan evangelístico de ir a los parques. Yo la última vez que fui a un parque, me recuerdo que era un parque así, un parquecito, y estaba lleno de multifamiliares alrededor. No había nadie. Y el pastor me dijo, coge ese megáfono y empieza a predicar. Y yo dije, pero entonces, aquí no hay nadie, no te preocupes, toda esa gente está ahí, en esos cuartos. Y yo le dije, pero
pero como, ¿y si están viendo una novela o algo así? A lo mejor el espíritu lo toca. Digo, así, yo me pongo así. ¿Y tú qué estás viendo? Mujer italiana viene a casarse. ¿Cuál es la otra? La esclavizaura. o la de la Spanish. ¿Cómo se llamaba la rubia Spanish? Está duro. Cayó en el gancho. Mira, ¿qué hace hombre? Te la sabes todita. Pero eso es muy viejo, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva? Este no cae en gancho, ese que no conoce ninguna. No. Son turcas. Están en Netflix, ya no hay novela. Ya no hay novela. Allá está novela de Jesucristo, señores. Aquí había una hermana que me decía, ¡ay, qué bendición! Yo mira. Y ayer Moisés, yo me quedo mirándola y digo, bueno. Ella sacó un devocional de la cuestión de Moisés, viéndolo en Netflix. Digo, bueno, falta de Biblia, ¿qué vamos a hacer, varón? Coja lo que hay. No. Entonces, ¿qué queremos? Falta otro texto, Éxodo 20:20. Ese sí está bonito, porque es Éxodo 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Viste el punto? Públicamente, aquí están todos. ¿Y dónde más voy? Aquí nada más me quedo aquí. No, yo voy a tu casa, 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 a tu casa. Y nos reunimos en la casa. Así que queda demostrado, yo espero que ustedes tienen demostrado, que cuando la Biblia habla de casas se está refiriendo a Pablo dice a Timoteo en uno de los casos, porque estos son de los que se meten en las casas y se llevan a las mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Cuando yo leía ese texto, yo creía que el tipo se metía como trucutú en la casa ajena. Buenas tardes, ¿qué está la muchacha? Está acostada en la cama. ¡Fua! Y se la tiraba en el hombro y salía con ella y el papá, ¡no! Y se la llevaba. Estaba malinterpretando. Es que se metían en la iglesia, eran labiosos, convencían a algunas hermanas, de esas que están siempre aprendiendo, y ellas le seguían el jueguito. Por eso Pablo dice, se meten en las casas y seducen a las mujercillas cargadas de pecado. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así es que vemos que las reuniones eran las casas. Vamos a ver entonces qué es ese grupo de casas. Tiene el nombre de célula. ¿Qué es una célula eclesiástica? ¿Por qué le llamo célula eclesiástica? Ustedes saben por qué. Porque hay que distinguirlo de una célula corporal o no. La célula es un organismo vivo, hasta donde me lo dieron, déjenme ver si me acuerdo bien de matemática. No, todavía cómo me miró la licenciada. Química es licenciada, ¿verdad? No, yo la materia que voy a decir de la célula es química. Naturales, ciencias naturales. La célula es el organismo mínimo con vida propia, claro que sí, ¿no? Pero tiene otro nombre. La unidad. Una célula. Ahora, ¿qué es una célula eclesiástica? Es un grupo de cristianos que oscila entre 4 y 15 personas que se reúnen en un periodo de tiempo específico, pero sistemático, con el propósito de predicar, evangelizar, servir, comunión unos con otros y alabar al Señor. Ahora bien, si es una célula, ya aquí hay un error, ¿no? Porque si es un grupo no puede ser célula. Deberíamos llamarlo molécula. ¿Me equivoco, licenciada? Porque una molécula es un grupo de células. Entonces, una célula, sí, todavía me acuerdo un poquito cuando me dieron esa clase. Una célula, pero le llamamos célula porque es en relación a lo que es la iglesia local. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, un grupo de cristianos que oscila entre 4 y 15. ¿Por qué la oscilación entre 4 y 15? Porque no debe ser algo que sea una iglesia. No llega a 25. Cuando llega a un número, tiene que tener el proceso celular. ¿Cómo se multiplican las células? Dividiéndose. Una célula se divide. Lo mismo funciona este método. Este método bíblico es que cuando la célula crece mucho, tiene que dividirse. ¿Qué tenían que hacer los cristianos del primer siglo? Déjenme hablarles un poco de esto. Los cristianos del primer siglo eran perseguidos. No podían tener una congregación de 100 gente. Quítese eso de la cabeza.
con una congregación de 100 gente, con un letrero afuera que diga, aquí está la iglesia, el gran poder de Dios. Eso era que te iban a meter preso y que tú morir en la hoguera. No, en los casos de las persecuciones no siempre existían. Entonces no era así, era en las casas, no había letreros. En la casa no cabe tanta gente, 14 o 15. Cuando ya son más de ahí, pues se dividen y se va a otro grupo. Ay, pero qué dolor tan grande, si yo amo tanto a la hermana fulana de tal. No te preocupes, la vas a ver aquí en la iglesia el domingo. Entonces a la gente le duele, porque ya tenemos mucho tiempo, pero la idea de la célula es que cuando llega un número de 14 o 15, 10, algunos llegan a 10 y lo parten en 2 de 5, va a depender. Yo preferiría tenerla de 4, de 4 mínimo, un mínimo muy mínimo, hasta 15 personas. Porque no siempre resulta fácil juntar en un pueblo 15 personas con facilidad. Que se reúnen en un periodo de tiempo específico. ¿Por qué no decimos tiempo específico? Hablemos un poquitito ustedes y yo ahora. ¿Qué tiempo ustedes creen que debería en San Cristóbal reunirse un grupo celular? Semanal, propongo. Toda la semana. Hay muchas iglesias que lo hacen toda la semana. Alberto. Va a depender de la reunión. A mi entender, dependerá de la reunión de la iglesia, del que se hace en el templo. Si son muy frecuentes dentro del templo, entonces no es necesario que se reúnan tanto como célula. Pero si no es tan frecuente como grupo de iglesia grande, bueno, pues la célula sirve para que el calor sea siempre mantenido por el grupo. Entiendo. No. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Alberto dice pudiera ser semanal. ¿Quién opina de quincenal? ¿A Ramón te parecería bien quincenal? Bueno, yo entiendo que... Acuérdense que las cosas quedan grabadas. Hay hermanos que no están aquí, pero luego pueden aprovechar este material, lo oyen y les hace bien. Yo entiendo que las células tendrían quizás, cada célula tiene sus características, hay situaciones, circunstancias. Lo que la integra inclusive puede ser de gente profesional, de gente que están pensionados, como el caso mío, que tengo quizás tiempo. Entonces, eso no debe ser rígido, eso debe ser abierto, de acuerdo a las posibilidades y las realidades de cada célula. Hasta gente que pueden hacerlo 2 veces a la semana. Correcto. Personas como tú y como yo que estamos ya jubilados y ya. Si le gusta, la gente está motivada, dice, no, vamos a hacerlo esta semana. Yo voy a decir, no, son cada 15 días, no, vamos a hacerlo cada 2 esta semana. Porque el objetivo, y que quede claro, y creo que eso es parte del material, no solamente que la iglesia se reúna para compartir, sino para atraer personas. Sí. Y puede haber células de jóvenes. Aquí viene la respuesta. ¿De verdad se sienten cómodos los jovencitos con nosotros? ¿Con papá y mamá? ¿O las niñas quisieran estar con niños de su edad? Aunque sean varones, algunas dicen, ay, varones no me gustan, pero terminarán gustándole. Y los otros, ay, no me gusta estar con hembritas, pero les gustará después compartir. Y eso les hace bien, porque se van acostumbrando a estar con un hombre o con una mujer. Entonces, sí, habrá células que sean células de jóvenes de 14 años, 13 años. Pues sí. Y los padres los llevamos y esperamos y los pasamos a buscar. Y ellos cantan, adoran y tienen un formato. Y eso les hace bien, quizás una vez cada 15 días. Fíjense cuántas cosas caen con el hecho de que estos grupos se puedan organizar. Uno tiene un dolor de cabeza. ¿Cómo nos hacemos con los jóvenes? Pero ¿de qué manera tenemos un método sistemático? A veces se nos cae, a veces estamos cargados, a veces se nos encarece, porque tenemos más otro detalle. ¿Cuánto cuesta? Y voy a hablarle. Célula de matrimonio, puede haber células que son de casados nada más. Ah, sí, pero anula eso que tengamos una conferencia de pareja de esposos. No. Pero digamos, bueno, tenemos hoy una cena de pareja de esposos. Bueno, pueden venir todos, quizás no, pero quizás puedan juntarse 3 o 4 parejas de esposos. Y quizás 3 o 4 parejas de esposos que tienen niños.
Y lo bonito es que, por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Adrián tiene 3 niños. Michelle tiene 2. Alexis tiene niño, bebé, 1. Pero 1 y 3 y 2, 1 y 3, 4, son 6. Ok, ustedes se juntan y los 6 niños se sientan con ustedes también. Ellos están con sus padres. Ellos ven que sus padres son amigos. A ellos les hace bien. Cuando terminan, se están comiendo un pancito y ellos se van a jugar. Y la pasan requete bien. La semana siguiente ellos dicen, papi, ¿cuándo es que vamos? Y te esperan en la puerta. Pero tenemos que buscar el mecanismo. Porque yo no puedo decir, bueno, Michelle, te voy a mandar para la casa de Ramón. Bueno, el idilio se acostó. Y de 2 niñas tías ahí durmiéndose. Y ahí vamos a cantar ahora un himno. Al Dios de Abraham, la pobre niña ahí viendo. Se van a dormir. Ahora fíjense ustedes que las palabras que aquí están forman un acróstico. Cuando ustedes las miran hacia arriba, P-E-S-O-A, es la palabra pesca. Pesca. ¿Para qué es una célula? Para pescar. Es el medio evangelístico por excelencia. ¿Por qué? ¿Por qué predicar en una célula o en un grupo es un medio? ¿Alguien me puede buscar una silla, por favor, Sonia? Tú sabes, estoy sufriendo un poco, amor. Sí, por favor, gracias. Gracias, Sonia. Y ya la columna y la zapata no están igual. Oh, qué alivio. Además, una clase, yo no tengo por qué estar despierto tanto tiempo. Amén. Yo quiero que ustedes me digan, ¿por qué ustedes creen? Vamos a pensar. ¿Por qué es bueno predicar en un grupo pequeño? Usted llegó el vecino, llegó la vecina, un invitado. ¿Cuál es el efecto que crea en una visita? Ver a 6 hermanos adultos, 8 hermanos adultos que están cantando, los niños se sientan y oran, y esa persona que no ha oído del Evangelio se sienta allí y mira raro al principio, pero le dan las buenas noches y oran por ella. Yo quiero que ustedes me digan qué efecto ustedes sienten que eso le puede transmitir a una persona. En los micrófonos. ¿Sí tú mismo que tienes el micrófono ahí? Bueno, en mi caso particular, pastor, hay personas que nunca han ido a la iglesia porque tienen un estigma tienen algún prejuicio contra la iglesia. Sin embargo, cuando le invita a un vecino, ven cómo es la relación dentro de su misma casa. Algunas personas se han motivado a visitar la iglesia, se han quedado en la iglesia y son creyentes al día de hoy. Es muy restaurador. Y lo otro es que al ser un grupo pequeño hay como un poco más de apertura, confianza. Uno se conoce un poquito mejor con el tiempo. Te cuentan cosas de ellos. Sí, uno se hace amigo prácticamente. Se hace amigo, uno se acerca. ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde tú vives? Yo vivo aquí al lado. Oh, sí, vecina. O si es una vecina que te conoce. ¿Y cómo están los niños? Los niños están bien. Hay uno que estuvo interno. Miren, el niño está interno. Anthony, ¿tú podrías orar por el niño? Sí, ¿cuántos días tiene? Sí, el de mi sobrina. Vamos a orar por él. O ella misma, la misma señora, decir, yo tengo una carga. ¿Qué fue? Bueno, mi esposo le quitaron el trabajo y estamos de verdad en una situación difícil. Y quizás 2 o 3 hermanos pongan su mano sobre ella y oren. Y a lo mejor el otro día, cuando se vaya, hermano, vamos a dar una comprita. Y ¡boom! Ese corazón de piedra lo rompe el Evangelio. Y la gente piensa que el Evangelio no solamente decirle a las personas palabras, tú eres un pecador, Cristo murió por ti en la cruz. Sí, yo lo creo, yo creo todo eso. Pero yo creo que el Evangelio es sinérgico. El Evangelio está atado, está amarrado. El Señor Jesús venía haciendo parabienes, que parabienes. Eso es Mary. Martín se puso a decir eso de parabienes y me ha pegado. ¿Qué parabienes? Bueno, el Señor vino haciendo bienes. Y iba acompañado de
de hacerle bien a la gente. ¿Qué otra cosa ustedes creen que es un beneficio de reunirnos? O sea, mira, el micrófono. Ok, que se puede preguntar, que es algo que no se puede hacer en un culto, naturalmente. Dudas que tengan las personas acerca de la Biblia, pueden hacerla con toda naturalidad y sin ser juzgados, porque es un grupo pequeño. Exacto. La gente habla y... No, yo soy ateo. Yo recuerdo que me llevaron a un grupo pequeño. Perdonen que hable de mí. Mi esposa me lo prohibió. Y que ya no me cuenta que tú estás chispeando. Ya yo oí ese. Sonia, tú no has oído ese. Lo que pasa es que tú lo oíste aquí en la casa. Pero cuando yo llegue, el rapapolvo me va. Bueno, en fin. Que vaya. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Ah, sí, que me llevaron esto es que estoy chispeando. Se me van muchas. Se me olvida hasta lo que iba a decir. Era la casa del pastor Sugel. Y cuando yo salí, los jóvenes me rodearon. O sea, ahí se dio lo que se da en 1 Corintios 14. Por todo es convencido, por todo es juzgado. Y yo era ateo. Digo, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Digo, la Biblia tiene errores. Sí, ¿verdad? ¿Qué error tiene? Dice, señores, pues ustedes son tontos. La Biblia tiene errores. Mira el primer error. Caín mató a Abel con una quija de burro. ¿Quién fue el primero que se murió? ¡El burro! Y yo, ¿verdad? No me digas, sí. Y me buscaron. Y se levantó Caín contra su hermano y lo mató. Digo yo, ¿y la quija de burro? No estaba ahí. No me di cuenta que no, que yo estaba equivocado. Y eso empezó a derrumbarme. O sea, poco mucho, cuando un inconverso tú le das, ¡boom! O sea, es como una bomba que le da a la muralla. Él no cae, pero, ¡hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo es que tú estás leyendo? Entonces sí, es ciertamente altamente importante una reunión donde las personas conversan, hablan y comen juntos. Compartir los alimentos. Vamos a ver algunos textos donde la Biblia nos muestra de la necesidad de que en las casas se predique. Alguien busque Marcos, este es muy largo. Sí, Marcos 5, el versículo 20. Y otro que busque a Hechos 10. Alguien que me preste una Biblia. Increíble, señor, yo dejé la Biblia. Se quedó en el carro atrás. ¿Quién tiene Marcos 5:20? Este era el endemoniado gadareno. Sí, amor, está bien. El endemoniado gadareno, después que fue sanado. Y el otro caso es el caso de Cornelio, en Hechos capítulo 20. ¿Quién tiene el caso que le pedí? De Marcos 5:20. Sí, que lo tenga, por favor. Sí, ¿quién lo tiene? Alberto, búscate Hechos capítulo 10, versículo 24. ¿Sí? ¿Lo pueden leer? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús. No, el anterior, lo que Jesús le dice. El endemoniado quería irse con Jesús. Y Jesús le dijo, no, tú no te vas conmigo, no. Okay. Vete a los tuyos. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. El primer campo evangelístico que Dios te da es tu casa y tu familia. Él quería irse con el Señor a ser un gran evangelista en África del Norte, África del Sur y el mundo entero. El Señor dijo, no. Vete para tu casa. Cuéntale lo tuyo, lo bueno que ha sido el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Háblale de eso.
a tu gente. Tu primer lugar evangelístico es tu familia. Vamos a ver el próximo texto que nos lo confirma. El del Cornelio. Cornelio tiene la particularidad de que no era judío. El Señor le manifiesta que van a buscar a Pedro. Él manda a buscar a Pedro. Y espera a Pedro porque él no sabe para qué es. Pero fíjate qué dice. ¿A quién invitó? Lee. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿A quién convocó Cornelio? Repítalo. Vamos a ver, decláralo como dicen los pentecostales. A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Era todo el mundo. Venga el mundo entero. Un llamado con una guaguita anunciadora. No. Selectivo. Tú y tú venga para mi casa. Lo invito. A sus parientes y a sus amigos más íntimos. Entonces, evidentemente que el modelo que tenemos de que yo voy por la calle, a todo el que yo encuentre, le digo algo, Jesús te ama, mira, arrepiéntete, pecador. Ese no es el modelo, no. El modelo bíblico es, ven acá, tú eres mi primo, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo, ven, siéntate en casa, escucha el evangelio, escucha lo que te van a explicar. Ese es el modelo. Y era en la casa. No era en la calle como la gente se cree. Y que iban por la casa tocando la puerta a cada quien. Eso no era así. Véanlo bien. Entonces, ¿cuál es el modelo bíblico que tenemos para nuestra iglesia? Queremos tener para nuestra iglesia. Dios nos ha ido mandando personas. ¿Se han dado cuenta de que es así? Nos equivocamos. ¡Hey! Espérate, estamos asustados. Bueno, pues tenemos que empezar a organizar la casa. Ahora vamos a ver los beneficios. Algunas palabras. Beckman dice que afirma que en el 1982 su iglesia tenía 5,000 miembros y fue perseguida, y en 1992, 10 años después, contaba con 50,000. ¿Por qué? Porque tenía grupos pequeños. Cuando hay persecución, ¿qué pasa con un grupo pequeño? Que ellos no encuentran dónde que estamos. ¿Qué hubiera pasado en el tiempo del COVID? Hay COVID. No se puede hacer culto. Y no puede transitar ningún vehículo. Bueno, yo digo, Alberto, ¿quiénes viven por allá? Michelle. Cercano, sí. Alessi. Yajaira. ¿Quién más? Betania. Santa. Jaime. ¿Tu patio está bonito? ¿Te han gravillado? Sí, pónganse mascarilla y si quieren, congréguense allá. ¿Y qué hace? Pónganlo por la televisión, cántenle al Señor, ese grupito allá, punto. ¿Y aquí en Los Nova qué hacemos? Allá arriba, ¿quién está? Hernández y Nuri. Hernández, Nuri, ven acá. Carolina, Marinés, hermana Milagro, Sonia, otro grupito. ¿Y a Ramón? Ramón, tú estás trancado allá. Pero espérate, llama a Morillo. Y baja Morillo. Sí, yo bajo caminando a pie. Y entra. Y él llama a Riseli. Y llama a Marta Lidia. Y llama a quién más. Su hija. Su esposa. Y es probable que diga David. David. Y Albania. Y Yesenia. Vengan para acá que no tienen que llegar al pueblo. Ni siquiera lo van a dejar entrar. Pero por aquí podemos hacer. ¿Tú tienes 15 gente en tu casa? ¿Y cuántos nos reunimos si vemos 10 grupitos de 15? 150. ¿Y aquí caben 150? ¿No? ¿Vieron el punto? Entonces, vamos a ver beneficios. Vamos a ver lo que están aquí. Disponibilidad ilimitada de espacio. Aquí cabemos 100 personas. Pero cuando tenemos grupos pequeños diseminados, los espacios se multiplican. Mientras más son, más se van partiendo. ¡Pam! Llegaron a 15, 2 grupos de 7, 2 grupos de 8. Un grupo allí. En segundo, organización. Esto es muy importante, la organización. Hay un beneficio organizacional. ¿Por qué? ¿Quién es la única persona que habla los domingos aquí? Y ustedes tienen que quedarse todito callados. Que nadie hable,
Está hablando la palabra santa del Señor. El poder del Espíritu. El gran poder de Dios. Pero ¿cómo es en una célula? ¿Cómo es en un grupo pequeño? El hermano, hasta una mujer, no tiene que ser un hombre, para que no piensen ustedes que aquí no hay ningún hombre que dirija esto. No, espérate. Las mujeres pueden dirigir células. ¿Se asustaron? Primero los Corintios 11 dice, la mujer que cayó profetiza con la cabeza descubierta. ¿Dónde? En un lugar pequeño. Pero luego en las congregaciones dice, vuestras mujeres callan en las congregaciones, cuando se junta el grupo. Pero en el grupo pequeño no, porque esa es su casa. ¿Quién le puede prohibir su casa ya que hable? Ella no vive en su casa. ¿Cómo yo voy a llegar a la casa de Samira y le voy a decir, Samira, aquí tú no puedes hablar? Pero ven acá, se me van todos de aquí. Oye, esta casa no es mía. Yo hablo aquí lo que yo quiero hablar. ¿Verdad, Antonio? ¿Qué así? Aleluya. Es una cosa, muchachos. Entonces, un beneficio organizacional. Hablan más personas. Las personas se expresan con libertad. Hay un beneficio táctico. ¿Cuál es el beneficio táctico? Espérate, que hay un tapón, Ramón, no hay forma de entrar. Pero Ramón llegó a su casa y llamó a Morillo, llamó a Riseli, llamó a Marta Lidia, llamó a Rafael, lo invitó a Rafael, al vecino. ¿Cómo se llama la esposa? La de Rafael. Alba. Llamó a Alba. Vino la otra que vive en Boston, la amiga suya. Sí, tú estás talento. Hay que darle cuerda al muñeco. ¿Cómo tú te llamas? Como le dicen en los velorios, llaman por su nombre. Bueno, miren ustedes, hay un beneficio táctico. Hay una huelga. Ok, si hay una huelga, ¿se va a parar el culto de la casa de Ramón? No. Hay una poblada, un domingo, ¿se va a parar el culto? No. Hermano, miren, es decretado, nos reunimos un grupo pequeño. Los que viven por allá, por Lavapiés, se reúnen en la casa de Alberto o en la casa de Alessi y Yajaira. ¡Fup! Los que viven por aquí, por tu casa, se los que reúnen en todo el grupo que vive por ahí. ¡Fup! ¿Cuánto viene? A veces se reunió todo el mundo. Hubo culto. Y lo vieron por televisión, pusieron la pantalla. O hubo uno que llevó la palabra. No hay ningún problema. Así es que también está la cobertura. Llegamos a más gente. Llegamos a los vecinos. Llegamos a los amigos. Llegamos a la mamá. En la casa de Adrián, imagínate tú. O sea, está su hermana, que a lo mejor no ha podido salir ese día. Pero mira que tenemos el culto en el patio. Bueno, en el patio, ¿los peces están ahí todavía? Bueno, en la casa. O en el techo arriba, debajo de la... Pero sube. Sube otra gente que usualmente no llega. Los vecinos tuyos que viven abajo. Lo hacen ahí en el patio. Llevan una guitarra, pam, pam, pam. Suben, salen ellos, salen las niñas tuyas, bajan, cantan, adoran al Señor. Oye, pasan un día maravilloso. Y después, no, ya son las 12. Vamos a comer juntos. Qué lindo. Hay una mayor cobertura. Alcanzamos a las personas donde se encuentren. La gente a veces es apática. Como decía hace un momento Adrián, asistir a los cultos, pero no tienen problema con ir a una casa. Tú le invitas a su casa. Le voy a dar una táctica a una persona que trataba con católicos. Le decía, te invito a una hora santa. Y no era mentira, no era santa. Así que, pero no hagan eso, es una broma. Así que podemos estar aptos para controlar cualquier lugar, cualquier barrio, no hay limitaciones, todos los barrios se puede llegar. Quizá usted tenga miedo de meterse, ¿verdad?, de noche en un barrio, ¿verdad?, en el barrio de Hermana Mary. Yo no sé andar de noche por ahí. Pero si en el barrio de Hermana Mary, ¿quiénes están por ahí? Vamos a contar. Miriam, Ángela, Mary, Ana, está Cecilia, van 4. Dilania, van 5. Un grupito bueno. ¿Quién más está por ahí? Yo estoy seguro que
No, pero Lovania está del otro lado, está muy lejos. Pero Lovania va y se busca, porque no es tan lejos tampoco. Hay más por ahí, espérate. Quizás vaya tu prima, la que viene aquí, la alta. Siré, va, de Siré. Va Ale. Ale no va a dejar de ir, de estar ahí. Ya tú tienes 8 o 9 personas que van a evangelizar por ahí. Y oye, la bendición. Y después de eso vienen los conconetes de la abuela. Con el macizo, porque ahí vamos a hablar, sencilla la comida, no es nada extraordinario. Así es que, ¿cómo dirigir un grupo pequeño? Vamos a ese punto. ¿Cómo dirigir un grupo pequeño? En primer lugar, los dirigentes deben conocer el sentido de la palabra pesca. Usted tiene que estar consciente de que si usted lo que tuvo fue una cena y lo que cantaron fue un corito, ustedes no predicaron el evangelio. Debe estar presente siempre la predicación del evangelio. Cristo es el centro. De alguna manera, adoración al Señor, alabanza al Señor. Tiene que estar la enseñanza, preguntándole a la gente, ¿qué usted opina? Por lo regular yo les recomiendo los mensajes de los domingos. Le voy a decir porque a veces la gente quiere ser muy original y decir, no, yo prefiero preparar un sermón. Yo le voy a decir una cosa a usted. Yo preparo sermones, ¿verdad? Wow, pero yo pagaría muy bien pagado a un individuo que me prepare los sermones toda la semana. ¿Saben por qué? Porque es un trabajito, Y a veces le tengo que poner PowerPoint. Y a veces me doy mi ayudita. Pero por lo regular es un trabajo, Entonces usted dice, yo voy a predicar de saqueo hoy. Sí, la semana que viene, ¿de qué? De Nicodemo. Y la otra que viene, de la mujer samaritana. Cuando ya tú tengas un año y tú digas, ya ahora de que yo voy a predicar. Bueno, déjame ver, yo voy a predicar de Sansón. No, Sansón, no. Deja ver. Bueno, ¿de quién? ¿De Moisés? No. ¿Sabes que tú vas a tener muchos problemas? O sea, lo más aconsejable que yo veo que la iglesia hace la IVO y hace muchas iglesias es que toman el sermón del domingo, que ya la gente lo escuchó, la gente está familiarizado con él. Se hacen unas 8 preguntas, se lee el texto, se hacen preguntas y se rompe el hielo. ¿Cómo se rompe un hielo? Bueno, el hielo se rompe de distintas maneras, con una anécdota, con una ilustración, hasta con un chiste que quiera hacerlo, o hasta como usted quiera, te rompe el hielo para que la gente hable. Así es que es importante que sepan que tiene que estar presente la predicación, la enseñanza, el servicio. Tiene que estar presente el servicio. Va a haber comida. Va a haber comida. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Que usted debe saber que la comida no puede caer sobre una sola persona. Eso se reparte. Van 4 hermanas. Hermana, mire, ¿qué vamos a hacer? Sándwiches de jamón y queso. Y usted va a traer pan, usted va a traer queso, usted va a traer el jamón. Y usted va a traer un pote de mayonesa, de los chiquitos. Y aquí vamos a hacer sanduchitos de eso con un chocolate. Eso no es de que desfajarse, de que hacer un cocido de pate vaca, nada de eso. Nada complicado, nada que a usted se le vayan 5,000 pesos. Aquí viene una hermana, que yo la quiero mucho, pero hermana, no, a mi casa no trae nadie nada. No, señor, no, señor, aquí nadie trae nada. Aquí yo lo pongo todo, se cayó. Claro que se tenía que caer, porque si tú cada 15 días vas a tener que buscar 2,000 pesos. ¿Quién aguanta el látigo? No. Tú repartes eso, porque eso es parte del amor. Tiene que haber servicio, tiene que haber comunión, los hermanos tienen que hablar y orar. Puede orar cualquiera, puede orar un niño. Y adoración, cantar. ¿Qué les recomiendo con los cantos? No todos tienen la bendición que tenemos Adrián y yo, de que tocamos instrumentos musicales. Bueno, hay ahora pistas. Búsquese un celular. Y hay una, ¿cómo que le llaman eso? Una bocinita, ¿cómo que le llaman a la bocinita? Un Bluetooth.
Usted le pone un Bluetooth, señores, pero eso tiene que estar ya preparado. No es que diga, ¿cuál ustedes quieren? No, eso no se va a hacer. Hay una persona encargada de elegir la alabanza. Ejemplo, somos 6 hermanos. Michelle, tú te encargas de la alabanza. Michelle elige las alabanzas. Él lleva el disco, el toque disco, el celular, él lleva el Bluetooth, él lo pone, y él, si él quiere, le envía a cada uno la letra. Se le envía por el celular, para que la gente sepa, no van a empezar a improvisar. Entonces, la cantan con buena música y la cantan. Bien, punto. Hay adoración. Hay también adoración de alguien que quiera decir, yo quiero cantar una canción, cántela. Yo quiero orar un poco más, ore. Así que es muy difícil desviarse y crear desbalance. Así que, ¿cómo debe ser la predicación? Nunca se le ocurra llevar un sermón. No haga eso. No haga eso. Bueno, hermano, yo tengo aquí reunido con ustedes. Mire, la primera ilustración que tengo que darle es que yo, cuando era chiquito, una vez yo me estaba bañando en el río y yo cuento, el texto que tenemos en cuestión, nos dice, en primer lugar, nos dice la caída. En segundo lugar, no te metas en eso, no. No, por favor, no un sermón. No es un sermón. Usted va a leer las preguntas. Y las preguntas tienen que ser elaboradas. Ojalá quiera el Señor que aparezca alguien en la iglesia que tenga esa facilidad de hacer preguntas aplicativas. No puede hacer preguntas aplicativas. ¿Quién de ustedes tiene un trauma de que la violaron cuando chiquito? No haga esa pregunta. ¡No! ¡No pregunte eso! No pregunte eso. No se meta en cosas privadas de la gente. Así que jamás debe llevar un sermón, sino un tema en la que todo el mundo participe y aporte. En tercer lugar, el grupo debe tener una dirección pequeña y flexible. ¿A qué nos referimos con eso? No debe haber un solo director de célula. La célula, voy a decirlo claro. Miren, le voy a hablar con toda franqueza. Le voy a hablar como el pastor de esta iglesia. Allá atrás, lo del sonido. ¡Ey! Ustedes allá sí, oigan esto. El que tiene oído para oír, que oiga. Las células se pueden trasladar un día, pero nunca se suspenden. Óigalo bien, doña Sonia, míreme la cara, que usted va a ser la encargada de la célula de casa, yo no. No me mire así, ¿no? Ok. Eso de que esta semana no se va a hacer, porque aquí no hay cuarto para comprar pan. No, nada de eso. Usted lo planifica, porque eso es para el Señor. Esta semana no se va a hacer, ¿por qué? Bueno, porque nosotros no vamos a estar aquí. Bueno, si usted no va a estar aquí, hay otra persona que no es usted y la pueden hacer en otra casa, con menos gente, si es necesario. Usted tiene libertad, váyase a su playa, váyase, si tiene un fin de semana largo, váyase, pero tiene que dejar a alguien encargado. ¿Está bien eso? Eso no se va cayendo a cada rato. ¿Por qué? Porque la caída crea discontinuidad y la discontinuidad crea desánimo. Usted tiene, mire, yo voy a la célula que está allí. Pero esta semana no hay. Bueno, pues me avisan cuando haya. ¿Y la otra no hubo? Sí, la otra hubo. Pero no me lo dijeron. Pero si me lo hubieran dicho. No. Si usted lo va a hacer quincenal, hágalo quincenal. Si es semanal, hágalo semanal. Pero no esté con que esta vez quincenal, después lo cambié a semanal, después no lo hice. No lo empuje hasta que se vaya de boca. Si decidió hacerlo, hágalo. Y hágalo con lo que tenga. Y hágalo sencillo. Así que debe haber una dirección flexible. ¿Qué tiene que tener? Un director, un subdirector y un secretario. 3 personas. Un director. Puede ser mujer. Un subdirector. Cuando falta el director, ¿qué es lo que hace el director? ¿Qué predica? No, hombre, lee la pregunta. Hermano, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, un aplauso. Qué bueno que nos reunimos esta noche. Qué noche tan bonita. Qué bueno que estamos aquí reunidos para la gloria del Señor. ¿Alguien quiere ponerse de pie y tener un momento de oración? Yo quiero ponerme de pie y tener un momento de oración. Amén, 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 amén. Si usted oró. Bien, vamos en esta ocasión a tratar lo que predicamos el domingo. ¿Alguien quiere leer el texto? ¿Alguien se recuerda del texto que leímos? Fue tal. Quiero leer. Se puede para un niño. ¡Yo! Pero un niño que sepa leer. Por favor, no pongan niños. La Biblia en el principio creó Dios. Ay, qué lindo, está aprendiendo a leer. Muchacho. No, hay niños que leen bien. Usted sabe que su niño lee bien, póngalo a leer bien. Ahora, si usted quiere que su niño lea, póngalo a leer el texto antes que lo practique bien. Mira, queremos que tú leas eso en la célula de hoy. Léelo muchas veces hasta que lo lea bien. Léemelo. Allá lo lee bien. Hoy lo va a leer fulanito de tal. Y él se va a parar con mucho orgullo. Lo va a leer. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Un aplauso! ¡Ay! Él se sienta. ¡Oh, qué bien! Y el niño comparte y lo disfrute. Así que el grupo debe tener el director, su director, el secretario. Lleva las notas de los asistentes con su teléfono y la dirección y los correos electrónicos. El secretario anota. ¿Cuántas personas vinieron? Nada, vinieron 6. Bien. Ahora después 3. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque de las células hay revisión. No es que diga que se va a tirar y... No. Cada semana en la hojita o me la dejan aquí o se la dejan a un hermano que se va a encargar, el diácono preferiblemente, encargado de célula, o un hermano encargado de célula, que es el que se va a encargar, el secretario también podría ser, que es el que lleva los números y los registros, alguien. ¿Qué pasa? ¿Por qué en esta célula no crece? Que nada más vamos, no, hay que trabajar con invitaciones. Eso es así. Así es que el secretario es importante. Le llama a las personas 2 días antes para recordarles el lugar. Si es relativo, la hora a la que tiene que ir, a las personas se les recuerda. Nunca crea en el cuento de que yo se lo dije por Facebook y por WhatsApp. No diga eso. Y que tienen que recordársele. Recordarse solo, no. Fulano, le recordamos que pasado mañana es la reunión y la tendremos en la casa de fulano, sí. El mismo día en la mañana. Fulano, le recordamos que hoy es la reunión, sí. Le esperamos, sí. A ti te toca... ¿Qué me toca? Te toca una funda de pan pepín. Bien, te esperamos. Hay que hablar. La funda. ¿Y a ti qué te toca? El queso rallado. ¿Y a ti qué te toca? Yo quiero llevar algo especial hoy. ¿Qué tú tienes? Bueno, en mi casa conseguimos un racimo de plátano. Yo queremos hacer un pastelón de plátano maduro. Yo tengo una carne aquí que quedó en la cuestión y quiero hacer un pastelón de plátano rallado. Tráelo. Mejor. Lleve impreso en WhatsApp al grupo las canciones, las peticiones de oración deben estar ya escritas. Así como las peticiones de los demás hermanos. Ustedes van a orar y se va a orar por otro hermano, no nada más por lo del grupo. Van a orar por... El hermano Ramón no está aquí, pero el hermano Ramón está allá y necesitamos que oremos por él. Vamos a orar por el diácono. Entonces se van a mandar al grupo de la iglesia todo por lo que usted quiere que oren en los grupos pequeños. Entonces luego tenemos tal cosa, alguien lo elabora y se lo envía. Estas son las reuniones para el grupo pequeño, los listados de oración. Y aquí las personas oramos. Qué bonito. Entonces, seguimos. El director hace las preguntas que van a ayudar y da opiniones, pero nunca él monopoliza. Y también lleva la letra de los himnos que han de cantar. No se olviden de eso. Las letras o se mandan por WhatsApp, que ahora tenemos los teléfonos, pero no se debe estar improvisando de que vamos a cantar ahí. Ya tiene que estar dicho, si son 3, son 3. Si quieren cantar y meterse en placer y cantar 10, canten 10. Pero tienen que saber que tienen que predicar. Cuarto, los niños, ¿está ahí escrito, por si acaso? ¿Está escrito ahí? Los niños pueden y deben estar en la reunión. Los niños no deben estar en el cuarto jugando Nintendo. Óiganme bien. Óiganme bien esto, No es que diga esto a los mayores, que los niños están en el cuarto jugando pisacolado. No, ellos están ahí tentados también. Ahora no haga la reunión de 1 hora y media, por favor.
Una reunión de 35, 40 minutos, máximo. Cuestión de que los niños lo puedan aguantar. Sea sensible. El dueño y la dueña de la casa debe tenerlo todo organizado. En el momento que comenzó la reunión, ella no puede estar. ¡Un momentito! Que aún no he hecho el jugo. ¡Ya voy! ¡Vayan orando! No. Quítese eso de la cabeza. Usted acabó. Usted sirvió y usted se dedicó a adorar al Señor. Al momento en que vamos a servir los alimentos, los servimos. Pero eso no es que usted lo va a hacer antes. Lo va a hacer después. Tiene que tenerlo listo todo. Y las hermanas que van a llevar las cosas, si hay que prepararlo todo antes, untan el pan con el quesito y la cosita, lo dejan todo listo, pero no van a estar parándose el otro, el que tenga que ir al baño que vaya ahora. Vamos a durar media hora adorando al Señor, 45 minutos. El dirigente puede iniciar hablando de manera que rompa el hielo, como les dije. No debe hacer preguntas difíciles ni comprometedoras que tengan un efecto contrario. A la gente no le gusta que lo acosen. ¿Usted es cristiano? ¿No? ¿Qué está esperando para aceptar a Cristo? Ah, es impía, ¿no? No vuelvo. Las letras bíblicas deben ser hechas por los asistentes, no el director. Deja que la gente lea. Tú fulano, lee este, tú como yo hice hoy, lee tú esto, lee tú esto. A la gente le gusta manosear la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente que no sabe leer y escribir. Tenga eso muy, muy pendiente. Si alguien no sabe leer y escribir, no la avergüence. Tenga la seguridad de que sabe leer y escribir. Porque una de las mayores vergüenzas. ¿Quién quiere leer? ¿Quién puede leer? Porque hay gente que no lo sabe. Y tú crees, lo da por sentado, pero no lo sabe. No deben llevar temas controversiales ni de gran profundidad teológica. No hablen del milenio, por favor, no hablen del milenio. No hablen del anticristo. No, que... hay gente que le gusta empezar a hablar de cuando venga la abominación desoladora y aparezca la sangre en el altar que dijo el profeta Daniel, ¿no? No te meten en eso, no le complique la vida a la gente. No, hazle cosas sencillas, no le hable de eso. No le hable del premilenialismo, postmilenialismo, milenialismo clásico, no le hable de eso a la gente. A la gente se le llevan cosas sencillas. No lleve temas controversiales ni de profundidad teológica. Recomiendo historia narrativa en tal caso. El director puede preguntar si alguno tiene algún testimonio. Los testimonios son válidos, pero no como los de Chocho. Que nadie que coja el tiempo, perdón, Chocho, ni Quirico, no le den la palabra a Quirico así. Que él empieza a hablar y cuando tú vienes a ver no hay tiempo para más nada, porque él está hablando. No está aquí, pero ya lo sabe si ve el programa. Ah, no se puede eso. Ah, pues cuérdalo. Sí, hermanos que hablen mucho, largo, que prolonguen. No, uno le dice, tienes, así a la franca, 1 minuto para hablar. 1 minuto y medio, lo que vayas a decir. Uno lo conoce. El director anuncia el final de la reunión y la hora acordada. Es decir, si la reunión es hasta las de 8 a 9, a las 9, ustedes no se quedan diciendo, pues sí, ¿cómo están los muchachos? No. A las 9 el director dice, hermano, qué buen tiempo hemos tenido, es hora de partir, así que todos nos vamos. Y ustedes se van. ¡Ay! Le va a decir el dueño de la casa, ¡ay, pero quédense más! No le crean, qué falso. Él también está loco como que ustedes se vayan, se quiere acostar. Entonces dije, quédense, hombre. Amén, hermano, está perdonado. Yo sé que usted quiere que nos vayamos. Así es que, si es de 8 a 9, usted a las 9 de la noche dice, es hora de pararnos e irnos. Muchas gracias al Señor por el tiempo que hemos estado. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, señora, por estar con nosotros. Señor, muchas gracias. Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Así que esta reunión es así. Preguntas. Tenemos 15 minutos para preguntas. Adelante, Donay. La primera pregunta es, ¿en qué momento era que
usaban las catacumbas. Sí. Y la segunda es cómo influía la distancia de los primeros cristianos, ¿verdad? En sus congregaciones o en las casas. ¿Cómo era que se daba eso? Porque nuestros tiempos actuales son muy distintos. Y el tipo de iglesia también, algunas son distintas, no son de barrios o de pueblos, sino que son céntricas, donde las personas se trasladan de largas distancias. Esas dos preguntas. La segunda es... ¿Cómo influye la distancia? ¿Cómo era que se daba en aquel tiempo? La iglesia primitiva va a depender evidentemente del tamaño de la ciudad. Me imagino que te estás refiriendo a la ciudad de Roma, que es la ciudad donde aparecen mayormente las catacumbas, porque era la ciudad donde estaba Nerón y era la ciudad donde muchos cristianos se congregaban. Entonces, evidentemente, las catacumbas eran prácticamente lugares donde una persona se podía perder. Si tú la ves vista de perfil, cualquier persona que fuera extraña en una catacumba se podía quedar que no sabía por dónde iba a salir. Así es que era el lugar donde los cristianos, por lo regular, se reunían para protegerse de las persecuciones. Se entiende que es eso. Pero también no dejemos de ser realistas. En el libro Quo Vadis se presenta la ciudad de Roma con un área que está del otro lado del río, que es la ciudad más pobre, que era el área donde vivían básicamente los judíos y los cristianos. Entonces, esa ciudad transtiberiana, creo que era el nombre. ¿Tíber es el nombre del río de Roma? No me recuerdo el nombre. Creo que la región era transtiberiana. Entonces, ahí vivían mayormente los cristianos. Y ahí evidentemente no se hacía difícil que la iglesia se reuniese en grupos pequeños. Pero el tema de los grupos pequeños no solamente se da en la ciudad de Roma, sino que se da en la ciudad de Corinto por un asunto de practicidad. Es que sencillamente no es por las persecuciones, se da por un asunto de flexibilidad. Los grandes edificios preparados para miles de personas eran los aerópagos. Y los aerópagos eran lugares abiertos. Roma luego construye el Coliseo y la gente dice que los cristianos morían en el Coliseo. Eso es completamente falso. Los cristianos no morían en el Coliseo, porque el Coliseo fue construido por Vespasiano. Y no olvidemos que Tito y Vespasiano fueron los que destruyeron a la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y la ciudad de Roma fue incendiada en el año 67 y se tomaron también un tiempo. Le llamaron Coliseo porque tenía en la parte delantera una gran estatua que era un coloso, y que se supone que era un coloso, que era el coloso de Nerón. Eso luego se cayó, pero por eso le llamaron Coliseo. Pero en el Coliseo no era verdad que morían cristianos por los leones ni nada de eso, como dice la gente, no. Morían en otros lugares, básicamente, en muchas partes del imperio. Pero el Coliseo no fue construido para matar cristianos de manera específica, fue construido para el entretenimiento del pueblo de Roma. Y se dio en la iglesia de Corinto. Se dio en la iglesia de Corinto las casas de Onesíforo, las casas de los de Cloé, porque era la manera más práctica, y es lo que es la manera más práctica para nuestra iglesia en el día de hoy. Yo les he traído esto a ustedes y en ningún momento les voy a decir ahora en esta noche quiénes de ustedes van a decidir cuándo van a tener una célula en su casa. No, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en primer lugar instruyendo a la iglesia. Estamos instruyendo en primer lugar el liderazgo de la iglesia. Es posible que esto yo lo lleve a manera de sermón un domingo en la mañana. Créame que sí. Porque tengo que aprovechar el momento en que esté todo el mundo. No va a ser el día de mañana, pero en un momento dado yo voy a llevar esta manera de sermón. Y lo voy a llevar así con las diapositivas que están ahí. Porque la iglesia debe ser entrenada al respecto, acerca de su importancia.
Entonces, eso básicamente es. No era un proceso que se daba. Cuando te das cuenta que el apóstol Pablo habla en Hechos capítulo 20, versículo 20, dice, no es rehusado predicarles el evangelio públicamente y por las casas. De manera que eso ya es en Éfeso. Y fíjate que en Éfeso, que es una ciudad griega, estaban predicando por las casas también. Había casas pequeñas. Era la cultura. Y es después de Constantino que surgen las grandes edificaciones para albergar cientos de personas. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues, Sonia. Una sugerencia en cuanto a cuando ya se formen las células, cada una dirá sus días que se puede reunir, pero, por ejemplo, las familias que tienen niños pequeños, sería bueno que fueran como fin de semana, porque así al otro día no van a la escuela, no tienen por qué terminarlo muy rápido porque se van. Y eso es un temita ahí, el que tiene niño chiquito, que lo tome en consideración. A todos se les buscaron la vuelta. Hemos sencillamente enseñado a la iglesia, enseñarlo a ustedes. Fíjense que el primer grupo es pequeño. Ni siquiera estuvimos interesados en invitar a la iglesia completa. Porque queremos que ustedes también lo maduren. Oren por ello. Dios vaya preparando sus corazones. Y si es la voluntad del Señor, ustedes digan, quiero que en mi casa haya un grupo pequeño. Y no sea impuesto. Y yo no diga tú, obligado. No, que de manera voluntaria digan, tengo el deseo de que en mi casa sea una casa de adoración y ser bendecido con que un grupo se reúna en mi casa. Por lo menos en mi casa sí lo haremos. Yo sé que la hermana Elisa lo hace y espero que otros sigan la misma línea. ¿Otra pregunta? Si no tenemos más preguntas, pues podemos ir, ¿no? Vamos a orar. ¿Alguien tiene micrófono ahí? ¿Podemos orar de por allá? Cualquiera. Amén. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias. Señor, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, oh Dios, como hermanos. Gracias, Señor, por capacitarnos. Gracias por poner en nuestros corazones, seguir expandiendo tu reino, Señor, de esta manera. Te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes, Señor, en tu poder, Dios mío, en tus fuerzas. Que tú nos animes, Señor, a hacerlo para tu gloria, para el crecimiento de tu reino, Señor, para la predicación y extensión de tu palabra. Padre, te pedimos también por los demás que habrán de escuchar estas palabras, te pedimos también que ellos sean animados, Señor. Y Dios mío, te rogamos que tú nos des fuerza para continuar haciéndolo, Dios mío, cuanto tiempo sea necesario, Señor, o hasta que partamos, o hasta que tú, Señor, lo requieras. Padre, por lo demás te pido por cada uno de los aquí presentes, Señor, te ruego que tú, oh Dios, esté con ellos, que tú les acompañes a sus hogares, Señor, y que tú les fortalezcas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos ayude, hermano, a seguir trabajando en este pueblo. Dios les bendiga y nos vemos mañana.